Este vídeo va dirigido al primer Congreso Internacional de Neurociencia y sus aportes a la educación. Mi nombre es Oriol Lugo Real, soy psicólogo, licenciado en la Universidad de Barcelona, soy además también coach ejecutivo y profesional por la Universidad IDEC, que es la Escuela de Negocios de la Pompeu Fabra de Barcelona. También trabajo como profesor de psicología coaching. Estoy también formado en distintas terapias de orden neurocientífico, como por ejemplo el EMDR, el Coaching with Wave, las TIC, Brain Spotting. Y además también soy doctorando en la Universidad Ramon Llull de Barcelona en el ámbito de la psicología coaching. Y mi ponencia tratará sobre las terapias neurocientíficas o de reprocesamiento a la atención escolar. Los avances de las neurociencias han sido también muy numerosos en las últimas décadas. Hemos pasado cada vez a obtener nuevas investigaciones, nuevos datos, nuevas informaciones que nos van aportando cada vez más conocimiento acerca del cerebro y de su forma de funcionar, sobre su regulación, sobre también los mecanismos que actúan en distintas situaciones y en distintas conductas. Y este conjunto de conocimientos, al final, nos permiten poder aplicarlos en el ámbito de la psicoterapia. Al final, en el campo de la psicoterapia han habido varias corrientes, varias ramas donde ha habido avances, y uno de ellos está surgiendo con un nuevo cuerpo de terapias que se denominan las terapias neurocientíficas o de reprocesamiento. Estas terapias básicamente permiten que con los últimos avances en neurociencias sobre los conocimientos del cerebro están aportando que haya una mejora en las prácticas, en las técnicas, en los ejercicios, en las metodologías, en los protocolos, a través de este avance de conocimientos y de nuevas formas de praxis. Entonces, a partir de estos avances de las neurociencias, que surgen a partir de la década de los años 60, 70, a partir de la década de los 80, obtenemos, por ejemplo, la primera de las terapias neurocientíficas, que se denomina EMDR. El EMDR, que las siglas en inglés significan Eye Movement Desensitization and Reprocessing, en castellano sería la traducción de la desensibilización y el reprocesamiento a través de los movimientos oculares. Esta práctica fue creada a través de la doctora y psicóloga Francine Shapiro a finales de la década de los 80, del siglo pasado, del siglo XX, concretamente en el año 1987. Sus descubrimientos aportaron también nuevas tesis y nuevas formas de contemplar la experiencia humana y los recuerdos. Hay una teoría que es la que ella propuso a nivel del procesamiento y el reprocesamiento de las situaciones o de las experiencias, en la cual nos indica que las experiencias que vivimos a lo largo de la vida se van también guardando en una serie de red de conocimiento, una red también de recuerdos. Y esta red de recuerdos son los causantes, los originales de muchas de las problemáticas o de las dificultades que podemos encontrar a lo largo del día a día de muchas personas. En el ámbito escolar es un punto donde también trabajaremos y también nos adentraremos. Veremos que muchos de los niños o jóvenes tienen una serie de circunstancias, dificultades, bloqueos, que hay una base, en los cuales hay una base que se encuentran en estas redes neurológicas de recuerdos. Además, también una de sus aportaciones es la propia técnica en sí del movimiento ocular rápido, del MOR. Concretamente, con las tandas que ella efectúa de movimientos rápidos oculares, lo que permite es que con el MDR se pueda llegar a un reprocesamiento de la experiencia. A través de los movimientos oculares rápidos, con una serie de indicaciones con los dedos, el terapeuta puede ayudar a que la persona pueda superar esa experiencia dolorosa o esa experiencia que ha sido traumática para la persona. Concretamente, lo que estamos haciendo aquí es una réplica del proceso que se hace habitualmente o de forma natural cada noche cuando dormimos, que es la fase REM del sueño, una fase del sueño profundo, en la cual las personas movemos los ojos de forma muy rápida y es un mecanismo natural para ir también limpiando, para poder también superando las situaciones de estrés que hemos vivido a lo largo del día o también a lo largo de la semana o de otros episodios a lo largo de la propia vida de la persona. Entonces lo que estamos haciendo aquí es un mecanismo natural que se está replicando para ayudar a que la persona pueda hacer dos acciones. Concretamente estamos desensibilizando, estamos haciendo que esa experiencia dolorosa,
traumática o esas incluso creencias también que podemos llegar a trabajar que son negativas, estamos ayudando a que se rebaje la intensidad, que puedan llegar a disminuir la intensidad de esas emociones, de esos pensamientos, de esas conductas, que pueden también transformarse, y a la vez también está permitiendo que haya una nueva reconsolidación. A diferencia de las terapias habituales o las terapias más convencionales, como la cognitiva conductual o la psicodinámica, con el EMDR estamos logrando que la persona pueda hacer una nueva configuración de recuerdos. Estamos haciendo que ese recuerdo negativo pueda transformarse y pueda también juntarse o unirse a nuevos recuerdos, creando así una nueva estructura neurológica en el cerebro de la persona. En el caso de los niños y en el caso también de los jóvenes es también totalmente aplicable. A partir de aquí nacieron una serie de otras terapias, como son por ejemplo el Coaching Wing Wave. El Coaching Wing Wave es una evolución natural del EMDR que nace en Alemania. Si Francine Shapiro era una investigadora estadounidense, en el caso del Coaching Wing Wave nace en Hamburgo, del matrimonio formado por Cora Besser y Harry Sigmund. Nace en el año 2001 y consiste básicamente en la unión de más técnicas y una mejora también de los propios sets o tandas de movimiento ocular rápido. En el caso del Coaching Wing Wave se utilizan las tandas o movimientos rápidos en 3 niveles, que serían el superior, el medio y el inferior. Con esos movimientos oculares lo que estamos también haciendo es ayudar a que la persona pueda también superar esas experiencias dolorosas, esas experiencias que han sido también traumáticas, pero desde una complejidad o desde un nivel mucho más elaborado y mucho más también complejo, desde el nivel visual, desde el nivel también auditivo y también desde un nivel que sería más somático o incluso de diálogo interno. Con ese trabajo lo que estamos haciendo también es una reestructuración de las estructuras neurológicas, de los recuerdos, y a la vez también una desensibilización del propio recuerdo en sí. Esas técnicas no borran el recuerdo, sino lo que permiten es que la experiencia pueda transformarse a partir del cambio de la intensidad de las emociones. Con el cambio de las emociones estamos logrando que la persona pueda reinterpretar, pueda reconsolidar con nuevos recuerdos, con nueva información, esa misma experiencia y a la vez llegar a superarla. Además, también el Coaching Wing Wave integra otras técnicas propias de la kinesiología a través de un test bidigital o un test que se llama O-Ring, que está creado y patentado por el doctor japonés Yoshiaki Omura y también reconocido por varias entidades estadounidenses, que ese test al final lo que permite es detectar pequeñas respuestas al estrés para buscar también dónde está el origen de esa perturbación, de esa problemática o de esa dificultad, tanto en adultos, en niños o incluso en adolescentes. Y además también incorpora algunos elementos propios de otras disciplinas, como por ejemplo la programación neurolingüística a la hora de crear una buena sintonía con el paciente, con el cliente, y también de crear una serie de feedback o de devoluciones para que también haya esa doble canal de comunicación. Además, el Coaching Wing Wave se utiliza para incorporar recursos, para poder también ayudar a que haya un desarrollo hacia el futuro, aquí también la palabra o el término coaching, y el Coaching Wing Wave asienta las bases también de lo que será un nuevo movimiento de nuevas terapias del ámbito de las terapias neurocientíficas o de reprocesamiento que cada vez va a ir a más. También tenemos el caso del Brain Spotting. El Brain Spotting es una técnica que es creada también por un estadounidense. Nace de David Grant. David Grant es un profesional también del campo de la psicoterapia, experto en el ámbito también y en las terapias como son el EMDR y también las terapias somáticas. Y lo que permite el Brain Spotting es trabajar con las posiciones oculares. Nace en el año 2003 y lo que trabaja, o cómo trabaja, es a través de las posiciones de los ojos. Concretamente utiliza un puntero, que es esta herramienta aquí presente, y con el puntero lo que permite es detectar aquellos puntos de acceso a la experiencia que puede tener el sujeto. Concretamente, con el puntero lo que podemos llegar a captar son los brain spots. Los brain spots son estos puntos de acceso a esa experiencia que todo el mundo puede llegar a ejercer o puede llegar a manifestar a la hora de pensar en una experiencia tanto negativa como positiva. En el caso del ámbito educativo, muchos de los alumnos que tienen dificultades o que tienen también problemas o tienen bloqueos, cuando se les pregunta acerca también de esa problemática o de esas situaciones dolorosas,
lo que hacen es que conectan con una posición ocular a la hora de recordar o de pensar en ese recuerdo o en esa idea, y a través del puntero podemos llegar a mantener el mismo punto que ha situado con sus ojos, y esto lo que permite es entrar de pleno en la experiencia. Con el brain spotting también combinamos lo que es la comunicación a nivel interna de la persona, que sería la doble posición de estar pensando en esa experiencia, pero a la vez también permitiendo sentir qué es lo que está ahora mismo sucediendo en su cuerpo. Hay también una conexión que es propia también del mindfulness, de la atención plena, para poder reconocer emociones en el cuerpo y también sensaciones corporales. Esa doble posición de poder estar de espectador de la propia experiencia y también sintiendo las propias sensaciones o emociones permite también que haya una sincronización hemisférica, una serie de una desensibilización de la experiencia y también una reconsolidación a la hora de permitir que surjan nuevos recuerdos o nuevas experiencias. En el caso concreto también del brain spotting, trabajamos con la integración a nivel vertical, no solo a nivel también como sería horizontal, como sería en el caso del MDR o del coaching Wing Wave, que trabaja con los dos hemisferios, la sincronización o la comunicación de los dos hemisferios a través del cuerpo calloso, sino que además el brain spotting añade que hay una integración a través de la parte superior del cerebro con la parte más inferior. Concretamente trabaja con áreas y regiones del cerebro que formarían parte del neocórtex o del isocórtex, que es la parte más mental, la parte también más racional, la parte también de pensamiento ejecutivo o más elaborada, con partes más de la zona del alocórtex o la parte del sistema límbico, emocional, e incluso también partes del tálamo que conectaría ya con la médula espinal, que serían ya conexiones de la parte somática. Es decir, que la conexión a nivel dual de la parte más superior y la parte más inferior se da en este tipo de procesos, con lo cual el trabajo es también mucho más profundo y a la vez también es mucho más elaborado, porque el reprocesamiento o el superar esas experiencias se produce en los tres ámbitos, desde la parte más mental, la parte también más emocional y también la parte más somática. Con lo cual tenemos también una técnica que nos permite ayudar a las personas a superar situaciones traumáticas, difíciles o complejas de una manera más rápida, efectiva y también profunda. Y luego tenemos una cuarta terapia neurocientífica que se llaman las TIC, que concretamente sus siglas significan técnicas de integración cerebral. Las TIC nacen en Argentina, como el congreso que estamos ahora mismo celebrando, y nacen del matrimonio Solveri, que es un matrimonio de doctores de Buenos Aires, los cuales descubrieron, después de formarse también en MDR y en otras técnicas, que había también otras maneras de poder integrar o de sincronizar los dos hemisferios para así también ayudar a superar traumas o dificultades. A partir también de los estudios de Schiffer, pudieron ver que había una serie de gafas interhemisféricas, las cuales permiten que haya un bloqueo de un ojo y que haya una estimulación mayor en el otro ojo al permitir que entre más luz. Este cambio de estimulaciones de un ojo a otro ojo lo que permite es que la persona, cuando va alternando estas gafas interhemisféricas, puede sentirse más aliviado, más tranquilo cuando piensa en esa experiencia que es dolorosa. Ese trabajo de las gafas interhemisféricas lo que está permitiendo es que cuando un ojo está tapado, al haber también el control cruzado de los hemisferios, de que cada uno de los hemisferios controla la mitad opuesta del cuerpo, lo que estamos haciendo aquí es que cuando cerramos un ojo o bloqueamos un ojo, estamos haciendo que se active más el otro hemisferio y al revés. Cuando vamos alternando este tipo de situaciones, lo que permiten es que haya una estimulación bilateral de los dos hemisferios, que al final lo que permite es que haya una mayor conexión o integración horizontal de los dos hemisferios a través del cuerpo calloso y que la persona pueda llegar a relajarse o pueda también sentirse más aliviada a la hora de pensar en ese trastorno, en esa dificultad, en esa problemática o en esas creencias. Además, también las técnicas de interacción cerebral trabajan también con otras técnicas, con otras prácticas que permiten también ayudar a que haya una mayor integración.
Todas esas técnicas lo que permiten es que haya un proceso mucho más rápido en el tiempo al compararlo con otras terapias más clásicas o más habituales, como podrían ser la psicodinámica, la cognitiva conductual o la sistémica, y esto nos permite al final al barajar más o menos unas sesiones que irían de 6 a 12 sesiones por objetivo, por meta o por problemática. Estas aproximaciones de sesiones están marcadas también con experimentos realizados sobre todo en el campo de la EMDR, de la metodología EMDR. Se han hecho estudios también a nivel de varias muestras para poder convalidar y poder también dar fiabilidad y validez a estas afirmaciones. Y lo que permiten también es que haya un procesamiento más intenso, más profundo, porque no estamos trabajando en partes más mentales, sino son más emocionales y también a nivel más somático del cuerpo. Y eso también nos permite que haya una mayor efectividad y también permanencia en el tiempo, porque el trabajo estamos haciéndolo a nivel también neurológico, estamos haciendo una serie de cambios a nivel de estructura neuronal del sujeto. Aplicado en el campo de la salud, es una serie de técnicas que están cada vez dando más a conocer, que están creciendo, y en el campo de la educación, que es aquí el que nos hacemos referencia, es una serie de terapias que, obviamente, al ser profesores o al ser pedagogos, no se pueden utilizar porque son técnicas específicamente para el ámbito sanitario, pero sí que el hecho de poder estar atentos y comprender también parte de estas teorías y parte también de estas investigaciones os puede ayudar como profesionales a poder desempeñar una mayor o una mejor tarea en vuestro campo. Por ejemplo, hablaríamos también de una serie de dificultades, como podrían ser los miedos o las fobias escolares. Podríamos también hablar del acoso escolar, o también conocido en términos ingleses como el bullying. Podríamos también hablar del trastorno de déficit de atención o hiperactividad, y también de otros tipos de dificultades como bloqueos, creencias negativas, creencias también limitadoras en el campo de los estudios, que al final lo que nos están permitiendo esas terapias es conocer qué es lo que está ocurriendo en ese tipo de situaciones. Básicamente, Francine Shapiro y su equipo de investigación han investigado y han estado trabajando también con las teorías del trauma. Concretamente, el trauma puede dividirse en el campo psicoterapéutico en dos conceptos o en dos ideas principales. Hablaríamos del trauma con T mayúscula, que es un trauma básicamente de muerte, de percepción de muerte, de peligro, de gran amenaza. Sería un caso, por ejemplo, de poder haber pasado por un accidente de tráfico, o poder haber pasado por una grave enfermedad, o incluso de ver a alguien de tu entorno sufriendo una experiencia cercana a la muerte. Luego habría también los traumas con T minúscula. Estos traumas son traumas relacionales. Son traumas que no tienen por qué ser tan espectaculares o tan magnificados como un trauma de muerte, pero sí que son traumas que afectan directamente al ámbito de la propia persona, como sería la autoestima, el autoconcepto, la autoeficacia y la autoimagen. Es decir, afectan al ámbito de la propia percepción de la persona, del sujeto, y también de las relaciones. Son traumas que irían vinculados con el tema del maltrato físico, psicológico, desprecio, juegos psicológicos, toda una serie de conductas que son conductas que perjudican gravemente a la propia visión que tiene la persona de sí misma, y que en el ámbito escolar también pueden darse. Podríamos encontrar básicamente tres agentes o tres grupos de agentes que están causando o que podrían llegar a causar ese tipo de traumas. Encontraríamos, por ejemplo, uno de los primeros, que sería en el ámbito de los propios compañeros o compañeras. Hay una serie de dinámicas en el entorno de la aula, de estudios, en las cuales se dan conductas que son de acoso. El acoso puede estar de muchas maneras representada, desde violencia a nivel física, como pueden ser golpes, patadas, empujones, pero también violencia a nivel psicológica, como serían, por ejemplo, en el ámbito de juegos psicológicos, hacerle el vacío, insultos, manipulaciones, presiones. Ese tipo también de situaciones causan el mismo tipo de trauma, que es el trauma de T minúscula o trauma relacional. Al final, todas estas experiencias se van acumulando también en los recuerdos del propio niño, de la propia niña o incluso del adolescente. Además, también tendríamos otro grupo, que sería el de los propios tutores o profesores. A veces, los propios profesores o pedagogos, sin ser conscientes de esas acciones, pueden llegar también a causar algunos traumas, sobre todo del ámbito relacional, a sus alumnos o a sus propios
a los propios niños o niñas que están educando. Por ejemplo, términos despectivos como qué mal que lo haces, o no vas a llegar a hacerlo bien, o no vas a tener buen futuro. A veces hay expresiones que pueden surgir desde la propia rabia o desde una situación de falta de control del propio profesor o profesora. Pero es muy importante tener presente que esos comentarios o estas actitudes pueden llegar también a causar algunos traumas en el propio alumno. Por eso es relevante que los profesores ganen conciencia de que sus propias acciones pueden llegar a causar grandes estragos en el alumno a la hora de causarle experiencias dolorosas, de humillación, experiencias de miedos, forzar a hacer algún tipo de acciones que quizá el alumno no está preparado, o incluso de llegar a alentar a otros alumnos a que hagan acoso o que hagan algún tipo de acción negativa hacia otros alumnos. También es importante matizar que muchas de esas acciones son inconscientes. A veces el propio profesor o profesora no es consciente de que está generando ese tipo de trauma en el alumno. Y también entraríamos en el ámbito familiar. En el ámbito familiar también hay muchos padres que pueden llegar a causar traumas relacionales en sus hijos, desde familias que pueden tener algún tipo de situación compleja o situaciones de desestructuración familiar, son familias que también pues quizá tienen hábitos o pautas muy rígidas, que pueden también llegar a causar una serie de creencias limitadoras o creencias negativas en sus propios hijos. En el ámbito educativo, también veríamos que estas creencias pueden llegar a causar bloqueos en el propio alumno, desde, por ejemplo, creencias limitadoras a la hora de no valgo para estudiar, o no soy bueno en matemáticas, o no soy bueno en lengua. Este tipo de situaciones al final lo que hacen es que se va acumulando una serie de cargas emocionales y también cargas somáticas que el propio alumno va portando encima, va acumulando a nivel inconsciente. Con lo cual nos encontramos con situaciones de jóvenes, adolescentes, que han pasado por muchos años de traumas, de situaciones dolorosas en el ámbito educativo, y lo que ocurre es que en el presente empiezan a tener síntomas de depresiones, síntomas de ansiedad, síntomas de fobias o incluso otro tipo de sintomatologías que son básicamente un reflejo de lo que ya llevan acumulado a lo largo de los años. Hablaríamos de que esta red de recuerdos, esta red neuronal, no se ha borrado, son recuerdos que han quedado grabados en el inconsciente y que al final lo que acaban aportando o lo que acaban también manifestando es una serie de sintomatologías en el presente, pero que tienen un origen o una causa mucho más anterior. Entonces, el trabajo habitual de psicoterapia o de terapia es trabajar desde las situaciones más del presente, desde técnicas de relajación, técnicas también de cambio de creencias en el presente, técnicas también de autoestima, pero esas técnicas o estas prácticas son limitadas, porque si bien es cierto que en el presente hay una serie de estresores, que son los que han hecho también que toda esta red de recuerdos se active o que pueda también tener más fuerza, más activación, estas técnicas solo sirven para el presente, no están haciendo ningún cambio en el pasado. Entonces, si no limpiamos o no superamos o no reprocesamos esas experiencias que están acumuladas en el pasado, lo que estamos haciendo es que después de trabajar en el presente, cuando haya otra vez un estímulo o una situación que haga de disparador, o en inglés de trigger, lo que estamos haciendo es que esta serie de sintomatologías vuelvan a aparecer, porque hay experiencias, hay heridas emocionales en el pasado que no han sido resueltas. Aquí lo importante es poder trabajar para encontrar estas experiencias, que son las experiencias alimentadoras, hasta encontrar la experiencia fundante, el origen de esa inseguridad, de ese miedo, de esa falta de confianza, de esa serie de experiencias que también han ido asentando esas bases de la sintomatología o de la problemática. Está claro que este tipo de trabajos pertañen o hacen referencia al trabajo que puedan hacer psicoterapeutas o terapeutas. Pero en el caso también de los profesores, pedagogos o otros profesionales en el ámbito educativo, es importante también tener presente el origen o la trayectoria que llevan sus alumnos. No para juzgarlos, ni tampoco para clasificarlos como alumnos problemáticos o que pueden ser susceptibles a tener problemas, sino al revés, para poder ser más comprensivos, entendiendo también que a nivel neurológico son alumnos que llevan una carga emocional, una carga también somática muy importante, muy relevante, y esta carga
Si bien es cierto que va a seguir ahí si no se trabaja, sí que el trabajo en el presente o al hecho de ajustarse o ajustar las clases a que estén más tranquilos o que tengan, por ejemplo, más oportunidades también para superar sus miedos o para poder también superar sus traumas, va a ayudar también a que estos alumnos puedan llegar también de alguna forma a pasar página y también a consolidar una nueva red de recuerdos que sea positiva. Que quizá esta nueva red de recuerdos positiva no acabe superando o no acabe tampoco haciendo que la anterior red se reprocese, pero sí al menos que llegue a un punto en que pueda estar mejor, que pueda también mejorar su calidad su calidad emocional en las propias aulas. Está claro que cada vez estamos conociendo más sobre el cerebro y que cada vez vamos a ir a nuevos descubrimientos, nuevas teorías, nuevas metodologías que al final nos van a permitir que podamos comprender mejor por qué nuestros alumnos o por qué muchas veces los niños o niñas tienen bloqueos a la hora de estudiar, a la hora de relacionarse, a la hora también de poder aprender. Y está claro que los profesionales del ámbito de la educación han de tener muy claro que el futuro está por las neurociencias, en parte por las neurociencias, y que los últimos descubrimientos sobre el cerebro están muy vinculados al ámbito también educativo. Neurociencias o estudio del cerebro y el aprendizaje son dos materias o son dos campos que han de ir de la mano, han de ir conjuntamente trabajando para que la parte educativa pueda también aportar al ámbito de las neurociencias y la parte de las neurociencias también pueda aportar, obviamente, al ámbito educativo. En mi caso, yo soy también profesor a nivel del máster universitario de coaching ejecutivo y personal de la Pompeu Fabra, que es la Escuela de Negocios la IDEC, y parte de este conocimiento también se aplica a nivel de los propios alumnos. Y es un conocimiento que, pese a no ser yo un profesional o estar formado en el ámbito educativo, sí que es verdad que integro parte de este conocimiento. Y esa es la idea, que podamos llegar a integrar, igual que esas terapias neurocientíficas hacen un trabajo de integración entre los dos hemisferios y también entre los dos niveles, los varios niveles de desarrollo del cerebro, que también en el ámbito de las ciencias educativas y de las neurociencias pueden llegar también a estar unidos. Ese es mi mensaje para el primer Congreso Internacional de Neurociencias y sus aportes al ámbito de la educación y desearos, sobre todo, que podáis seguir disfrutando de vuestra profesión y que sigáis formándoos y conociendo y aprendiendo más sobre el cerebro y sobre sus aportaciones, sobre todo en vuestro campo, que es el ámbito de la educación.